Bueno, dígale al que está a su lado, digo, es tiempo de cambiar mi manera de pensar. Ya no le demos más larga a eso, ¿cierto? Ya es el tiempo en que cambiemos nuestra manera de pensar. Dejemos atrás todo eso que no nos sirve, ¿cierto? Y avancemos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene planes de bien, de bienestar para cada uno de ustedes. Y eso es lo que debe estar en nuestra mente. Señor, tú tienes buenos planes para mí y en esos planes yo voy a caminar. Amén. Para buenas obras Él nos ha creado, ¿cierto? Miremos lo que dice en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La palabra nos está diciendo lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, eso es lo que nosotros somos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos y hemos venido hablando? No sé si como unos 3 jueves, más o menos, ¿qué es lo que está en nuestras mentes, ¿cierto? Renovar nuestros pensamientos y colocar en cada uno de nosotros lo que está en la palabra de Dios. Necesitamos que la mente natural, la mente de nosotros se vuelva como la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo está en nuestro interior, pero acá hay una mente natural que había sido programada con cosas que no sirven, con hábitos que no nos sirven, y necesitamos reprogramar esta mente, amén, para que sea igual a la mente de Cristo, para que nosotros caminemos como en esa victoria que el Señor pagó por nosotros. Dice, ¿cuál es tu pensamiento en el corazón? Así es, así andamos nosotros en esta vida, ¿cierto? De una manera carnal y muchas veces muy equivocada. Cuando nosotros hablamos de carnal no significa que todo es pecado. Hay cosas naturales que hacemos en el día, que aún hay personas que ni siquiera son ni groseras y hacen cosas buenas, pero no son espirituales. Entre más coloquemos de Dios en nosotros, voy a tener menos de mí. ¿Y qué es lo que no nos conviene a nosotros? El mismo nosotros es lo que no nos conviene. Muchas veces somos mucho de nosotros y menos de Dios, ¿sí? Necesitamos es que haya más de Dios, que esa balanza cambie, ¿cierto? Empezar a llenar más nuestras vidas de la palabra de Dios para que sea más de Dios y menos Isabelina, ¿cierto? Menos cada uno de ustedes. Porque no hay cosas buenas, no hay muchas cosas buenas en esa mente. Hay muchas cosas en la mente que no nos sirven. Miremos lo que dice Primera de Juan 4:17. Vuelvo y les animo a que traigan su Biblia. Bueno, ¿cuántos leyeron la Biblia de los que estuvimos el jueves pasado? Uy, mire, por ahí hay una manita así un poquito levantada, pero vimos cosas diferentes. Bueno, gracias a Dios. A ver, ¿quién más por aquí? Vamos a leer más la palabra de Dios, porque a quienes les gusta que Jesús mismo les hable. A todos, ¿cierto? Yo quiero que Jesús mismo me hable. Pues Jesús es esto, amén. Jesús es la palabra. Y si yo quiero que Él me hable, yo voy a la palabra de Dios y Él me habla. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí está hablando de Jesús. Como es Jesús, así somos nosotros en esta tierra. Tenemos la vida de Dios en nuestro interior, ¿cierto? Tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma, pero también tenemos la vida de Dios en nuestro interior. Él es en cada uno de nosotros. Y muchas veces decimos, yo quiero tener paz. ¿Quiénes quieren vivir en paz? Queremos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. ¿Queremos la paz? Necesitamos la paz en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tengamos más de su palabra en nuestras mentes. Miremos lo que dice en Romanos 12:2. Es como nuestro texto base para el estudio de esta noche.
Dice Romanos 12:2. Dice, no nos conformemos. Dígale a la persona que está al lado, no te conformes, no te quedes en esa constante, ¿cierto? No te conformes. Voy a leerles acá una versión, habla un poquito como más específica, dice, no te conformes a este siglo. Y yo quiero que te lo repitas a ti, se lo repitas al de al lado, no te conformes a este siglo, a lo que estaba en tu mente. Y toca ahí tu mente, no te conformes a lo que estaba allí en tu mente, ¿cierto? Sino transformados, cambiados por completo, sé transformado completamente. ¿Por medio de qué? De la renovación de su entendimiento, de su mente, para que compruebe por sí mismo cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Él es agradable y perfecta para nuestras vidas. Él es un buen papá que quiere una vida completa para nosotros, que nosotros tengamos una vida con todas las cosas, ¿cierto? Y todo el consejo de Dios, y creo que les había hablado de esto, pero el Señor no te va a entregar todo un paquete de dinero para que de pronto cuando tú lo tengas en tus manos no sepas qué hacer y termine perdiéndose. En la mayoría, yo no hice la investigación ni nada de eso, pero yo he escuchado que la mayoría de los casos de las personas que se ganan la lotería al poco tiempo terminan con deudas porque todo la botaron, ¿cierto? Terminaron botando, ¿sí han escuchado eso, cierto? Terminan sin dinero, terminan botando todo porque el enemigo termina robándoles absolutamente todo porque no tenían la sabiduría de Dios. Y toda la sabiduría de Dios está en la palabra del Señor. Ahí está contenida toda la sabiduría de Dios. Permite que sea la palabra la que domine tu vida, ¿cierto? Miremos lo que dice Filipenses 4:7. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que guarda esa paz de Dios? Guarda vuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nosotros permanecemos enfocados, tenemos un enfoque en la palabra de Dios, vamos a tener una constante paz en nuestras vidas, en la mente. Porque cuando hay dificultades, en donde más tienes una lucha es en tu mente, ¿cierto? Y todo el tiempo tú mismo, el diablo, bueno, lo que sea, todo el tiempo te está hablando que hay necesidad, que hay una situación difícil, que las personas no te quieren, en fin, muchas cosas, ¿cierto? Están en la mente. Pero cuando nosotros estamos enfocados en la palabra, esa paz va a permanecer en nuestros corazones. Amén. Vamos a tener una paz constante. Y miren lo que hizo Jesús la noche antes de ser crucificado. Miremos en Juan 14:1. Vamos a mirar qué fue lo que Jesús le habla a sus discípulos. ¿Qué tal si ustedes fueran los discípulos, cierto? Que ustedes estuvieran ahí frente a Jesús, ya iba a ser crucificado, ya iba para la muerte. Y mira lo que les dice Jesús, dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Es decir, Él les dijo, tengan paz, ¿cierto? Tengan tranquilidad, manténganse tranquilos, tengan gozo, pero tengan confianza. Imagínense su líder, su amado, su Dios iba a morir, iba a sufrir, iba a irse, ¿cierto? Los iba a dejar solos. ¿Quién ha tenido la pérdida de un padre espiritual o de su papá? ¿Quién lo ha tenido? Y si de pronto fueron muy cercanos a ellos, ¿cómo se sintieron? Abandonados, ¿cierto? Totalmente solos, decepcionados, como que ¿para dónde me voy? Dependo totalmente de eso. Pero miren que el Mesías, el Salvador de nuestras vidas, maravilloso. Lo que Él habla son los mejores consejos para nosotros. No se turbe tu corazón, a pesar de que yo me voy a ir, a pesar de que no me voy a morir de una manera natural, les dice Jesús, a pesar de que voy a ser torturado y me van a ver morir de una manera tan dolorosa, a pesar de eso les dice, ¿cómo? Tengan paz, ¿cierto? Confíen en mí. Si nosotros somos hijos de Dios, Él te está diciendo en esta noche, confía en mí. Amén. Confiemos en el Señor.
Y dice su palabra que Él nos dice a nosotros, confía en Él y Él hará. Amén. Cuando nosotros confiamos en Él, Él obra en nuestras vidas. Tan bello. Yo creo que Él es un papá que está esperando que nosotros tengamos nuestra confianza plena en Él, ¿cierto? Él está esperando vernos a nosotros totalmente tranquilos, reposados, descansando en Él. Señor, esta situación no es mía, ¿cierto? Eres tú en mí. Y ustedes pueden siempre decirle a Él es de esa manera y confiar en el Señor. Amén. Jesús les había dicho antes a ellos, miren, les dijo, seré crucificado, pero resucitaré al tercer día. Pero ellos no habían estado ni tan atentos. Sus corazones se turbaron. Sucedieron muchas cosas. Se asustaron, se refugiaron, vivieron muchas cosas en ese momento. Pero si ellos hubieran recordado lo que Jesús les dijo, seré crucificado, pero tengan tranquilidad porque yo voy a resucitar al tercer día. Amén. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros en esta noche. Tengan tranquilidad. Miren, cualquier situación que nosotros vivamos, dice la palabra, que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Pero nosotros tenemos que amarlo, amén. A veces tenemos un papá al que nosotros no obedecemos, al que no le expresamos el amor, pero Él quiere que nosotros realmente lo amemos, que sacrifiquemos cosas por Él, amén. Y si nosotros realmente lo amamos, van a suceder cosas buenas a pesar de la situación en la que estemos viviendo, amén. A pesar de las circunstancias. Meditemos en la palabra, permitamos ser dominados por su palabra, ¿cierto? Y cuando nosotros permitimos esa palabra en nuestras vidas, vamos a liberar esa paz en nuestros corazones, esa paz sobrenatural de Dios. ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos, cierto? Si te sientes como muy afectado es porque estás muy emocional, ¿cierto? Pero si tienes mucha paz es porque ¿qué? Porque estás muy espiritual. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos todo el potencial de Dios en nuestras vidas y Jesús siempre ha sido una persona totalmente positiva, ¿cierto? Siempre pensemos lo mejor. Miremos lo que dice Juan 4:24. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que nosotros vivamos en el espíritu, amén. Porque nuestra relación con Él es una relación espiritual. Dice que Él es espíritu, Él no es carne. Y Él necesita relacionarse con sus hijos de manera espiritual, con personas que realmente entiendan su lenguaje, su idioma. ¿Y cuál es el idioma de Dios? El que está en la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros nos quejamos todo el tiempo, murmuramos todo el tiempo, prácticamente pues Él de alguna manera nos ayuda. Pero no es que Él nos esté entendiendo totalmente porque no estamos teniendo con Él un lenguaje de espíritu a espíritu. En mi espíritu está la mente de Cristo, amén. Y mi espíritu es totalmente lleno de fe. Y por eso nosotros cuando nos relacionamos con Él debemos ir totalmente llenos y abundando ¿en qué? En fe. Le decimos, Señor, ayúdanos, pero yo creo y confío en ti, amén. Yo creo que tú estás obrando en mi vida. Yo creo, Señor, que tú no en vano venciste por mí, amén. Pero también le dice, Señor, yo estoy tomando acción en muchas cosas en las que tú necesitas que yo también tome el control. Porque Él nos ha dado a cada uno de nosotros dominio propio y Él necesita que nosotros accionemos en áreas de nuestra vida. Amén. Él quiere que nosotros accionemos en cosas de nosotros mismos. Debemos permanecer en el Señor. Aleluya. Miremos lo que dice Filipenses 3, del 13 al 14.
Filipenses 3, y oro a Dios para que sea su gracia abundando en cada uno de ustedes, amén, para que aumente el amor del Señor en sus vidas y en sus corazones. Mira lo que dice el 13 y el 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Está hablando el apóstol Pablo, tremendo hombre, el que recibió la revelación de la gracia de Dios, y dice: ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente todo lo que quedó atrás. Amén. Todo eso que no nos sirvió. Hablo yo con una hermana mía en estos días y me dice, menciona cosas del lenguaje de la tierra de donde somos nosotros. Y yo le digo: usted sí se está escuchando hablar ahorita, no tengo muy claro qué me dijo, pero ella ya viene estudiando hace tiempo la palabra y de verdad que ha venido creciendo en el Señor, pero me da risa porque todavía hay muchas cosas de antes que no podemos nosotros seguir repitiendo en nuestras vidas, ¿sí? Cosas que mencionamos, que hablamos de nuestras tradiciones. Ay, ojalá Dios quiera, jamás, o sea, ya tenemos que quitar eso de nuestro lenguaje. Ay, Dios quiera que los proteja, que Dios los cuide, pero con un sentimiento como que ojalá, ¿sí? O sea, como que ojalá fuera así. Estemos convencidos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice que es buena, agradable y perfecta. Dentro de eso no entra el ojalá, ¿sí? Amén. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y yo me extiendo ¿hacia dónde? Hacia adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nos extendemos hacia adelante, hacia lo que Él ya hizo por nosotros, hacia la palabra de Dios. Aleluya. Ya hemos iniciado una carrera en el Señor, tenemos que finalizarla, ¿cierto? Y llegar a esa meta, pero no esa meta carnal, sino esa meta espiritual en cada uno de nosotros. Entonces, miren, Él finalmente, con su parte, si tú te encaminas en esa dirección con una actitud correcta y tú le dices a Dios: Dios, voy a necesitar un milagro para renovar mi mente. ¿Quién necesita un milagro para renovar la mente? Todos, amén. Le puedes decir: Señor, necesito un milagro para renovar mi mente. Pero esto lo hacemos perseverando todos los días. Y si nosotros somos constantes, Él lo hace, ¿cierto? Está muy acostumbrada a ser dominada por la carne. Realmente voy a necesitar de tu ayuda, ¿cierto? El Espíritu Santo te revelará qué clase de persona eres en Cristo. Él te va a revelar lo que tú eres en Él. Amén. Él te mostrará a Jesús, la verdad espiritual y la realidad. Simplemente se requiere un compromiso y un esfuerzo de nuestra parte, ¿cierto? ¿Y cuál es ese compromiso que yo les he estado animando a ustedes para que lo hagamos? ¿Cuál es el compromiso? Que permanezcamos en su palabra, amén. Que cambiemos nuestros pensamientos y no sigamos permitiendo lo que el diablo o lo que nuestras tradiciones tenían en la mente. Entonces, mira, no permites que el mundo forme y labre tus pensamientos. No lo vamos a permitir en nuestras vidas. No nos conformemos y permitamos que la palabra transforme nuestras mentes, amén, que sean cambiados. Entonces, miren, las cosas que son buenas, aceptables y perfectas delante de Él son para cada uno de nosotros, amén. Todo lo perfecto es para nosotros. Nosotros somos su máxima creación. Imagínate, o sea, quiero que te mires, pero no mires tu apariencia, sino que mires lo que Dios te está diciendo. Amén. Y de verdad que sea el Señor revelando esto a sus corazones. Y ustedes pueden ver la grandeza de Dios en el momento en que los creó a ustedes. A cada uno de nosotros especialmente con un propósito en esta tierra. Hay un propósito de Dios. Y Dios desea hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Él quiere ir más allá de lo que nosotros podemos o estamos pidiendo. Mira, si no renovamos la mente, aun cuando Dios tenga un buen plan, nunca lo veremos.
¿Sí me escucharon bien? Esto a mí nos alerta, ¿cierto? Si nosotros no renovamos la mente, no vamos a poder ver esos planes de Dios en nuestras vidas. Amén. En un momento determinado yo les explicaba y les decía, ese tesoro está escondido en algún lugar y así sea con una cuchara, con una pala, con lo que sea, nosotros tenemos que desenterrarlo para poderlo vivir. Amén. Miremos Efesios 4:22. Esto es maravilloso. Efesios 4:22. Me fascina Efesios. Qué bueno que todos lean Efesios y lo mediten, lo estudien. Dice, voy a leerles una versión aquí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso caracterizaba su vida antigua, haciéndose corrupta por los deseos que brotan de las mentiras. Miren, vaciémonos de ese viejo hombre. El Señor no está diciendo, yo te voy a vaciar. ¿Quién se tiene que vaciar? Yo mismo, amén. Quito todo lo que no sirve en mi vida. Esos no puedo, los tengo que quitar de mi vida. Y tengo que llenar, al yo vaciarme, necesito vaciarme para que puedan venir cosas nuevas de Dios a nosotros, ¿cierto? Dice eso que caracterizaba tu vida antigua, haciéndote corrupto por los deseos que brotan de las mentiras. Esa vida antigua que vivían, esa vieja naturaleza, se desarrolló porque creyeron mentiras, porque creímos las mentiras del diablo en nuestras vidas, ¿cierto? Todo es parte de nuestra vida interior, ¿cierto? Los pensamientos que tenemos. Entonces, y miremos el versículo 23 y 24 de ahí de Efesios, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovémonos, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser regenerados, ¿cierto? Creados en Dios. Miren, esto es un texto que parte todo, que nos lleva a dejar todo lo que nos sirve atrás y avanzar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Quién tiene que vestirse? Yo me tengo que vestir, ¿cierto? Quitarme lo que no sirve y colocarme lo de Dios en mi vida. Colocar lo que Dios ha preparado para nosotros, vestidos de... ¿Y qué es lo que, y cuál que trae ese vestido? Dice, ese vestido fue creado según Dios para nosotros, ¿qué? En la justicia y santidad de la verdad. Y solo la verdad nos hace libres, solo la verdad. Amén. Solo la verdad nos hace libres. Vemos que acá podemos, nosotros nos gusta, nos fascina orar por ustedes. Algunos en ese momento sí perciben la unción, lo viven, pero realmente lo que nos hace libres es lo que estamos haciendo en este momento. Cuando recibimos la palabra, la oímos, ¿cierto? Entra a nuestros corazones. Ahí en ese momento estamos siendo realmente libres de toda mentira del diablo. Amén. Amén. Bueno, cuando dice que nos quitemos, ¿cierto? Nos quitemos eso, prácticamente estamos diciendo, deje de pecar, amén, y hagamos lo correcto. Dejemos de pecar y hagamos lo correcto. Obedezcamos a Dios. Yo todo el tiempo les digo, siempre tienen que ir a Él para que les ayude, amén. Eso no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo con el Señor. Renovaos constantemente en el espíritu de la mente, siempre. Esto es algo de todo el tiempo. Una nueva actitud mental y espiritual. Nueva actitud mental y espiritual. Todo el tiempo el enemigo te va a estar hablando cosas a tu mente. Todo el tiempo tu carne te va a estar hablando cosas. Pero ¿qué es lo que tú vas a creer? Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo?
Todos los días nosotros tenemos que decidir, y vamos a decirlo, yo decido hoy pensar pensamientos correctos. Amén. Pensamientos correctos. Decido pensar pensamientos correctos. Y si lo puedes anotar, anótalo y colócalo ya en tu habitación. Apenas te levantes, dices, hoy decido pensar pensamientos correctos. Amén. Decidimos pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Si tiene virtud alguna, en eso vamos a pensar. Amén. Aleluya. Decidimos lo que vamos a pensar. Si yo no decido lo que voy a pensar, Satanás lo decide por mí. Amén. Él puede decidir por nuestras vidas si yo no tomo decisiones. Hay dos tipos de pensamientos, uno pasivo y uno activo. O sea, hay dos tipos de personas activas y pasivas. La pasiva es la que dice, ay, acá yo no tengo una silla que me hubiera servido, pero bueno, ya que, hagámosle así. Es la que se sienta, vea, mucha agilidad, y me sirve un ratico. Se sienta, cruza la pierna y desea cosas. ¿Alguno desea cosas acá en este lugar? Todos deseamos cosas. Ay, ¿cómo desearía yo predicar como la pastora? Pero si yo no tomo una acción, ¿qué va a pasar? ¿Va a predicar como la pastora algún día? Se queda en deseo, es una persona pasiva. Y pasan 10 años, ¿y qué va a pasar? Pastora, es que a mí Dios me habló que iba a predicar mejor que la pastora. Aleluya. Pero ¿qué estás haciendo para eso? Yo le he predicado de verdad, he evangelizado a muchas personas que me lo dijeron. Dios me habló, pastora, y fue tremendo. ¿Hace cuánto te habló? 10 años. Y yo lo veo. Pero una persona activa, ¿cuál es esa persona activa? Listo, me hablaste, Señor. De una vez tomo decisiones. Amén. De una vez tomo decisiones. A mí me impresiona Dios. Bueno, siempre puedo hablar de mi esposo porque yo lo he visto salir de oración teniendo convicción en su corazón. Dios me dijo esto y vamos a hacerlo. Dios le dijo a él un día, vamos a ir al puente. Nuestra iglesia era en Cúcuta, en el centro de Cúcuta. Podíamos seguir tranquilos, allá relajados, ¿cierto? Chévere. Nos congregábamos allá todos. Pero Dios dijo, se paran de esa silla, van a ir al puente todos los sábados, 3 horas al sol. Se van a quemar bastante, van a tener que animar a muchos para que vayan, porque no todos querían ir, ¿cierto? A veces llegaban 2, 3, a veces 10, a veces otras llegaban 2, a veces la pastora decía, seguro hoy vamos, me quiero quedar acá. Pero él me decía, no. Y pasaron años y miren dónde estamos ahora. Y bueno, muchas cosas más. Amén. Muchas cosas más. Dios nos dice, tienes no, porque Él no nos dice tienes. Él te dice perdona. Pero nosotros muchas veces nos quedamos ahí sentados deseando perdonar, pero no tomando la decisión y accionando en eso. Amén. Entonces una persona pasiva es una persona inactiva, ¿cierto? Y cuando nos dice el Señor, sea activo, es esas personas que están velando, ¿cierto? Que están atentos, que están esperando su venida. O sea, saben que va a venir en cualquier momento y están con ese aceite, con ese fuego encendido. Amén. Aleluya. Amén. Pero cuando estamos pasivos, hace más de 2000 años está diciendo que va a venir, o sea que nos podemos volver a sentar y seguimos esperando, ¿cierto? Algún día aparecerá, ya la salvación la tengo, entonces seamos activos, amén. Activos, busquemos la justicia y la santidad, ¿cierto? Busquemos la paz, busquemos a Dios, seamos activos, seamos cristianos bíblicos, determinados, amén. Determinados. Tratemos de servir a Dios apropiadamente, de una manera como Dios lo quiere. ¿Sí sabías que Dios quiere que cada uno de los que están en este lugar le sirvan a Dios?
¿Y qué estás haciendo? Bueno, por ahora viniendo los jueves, pero toca tomar una acción. La siguiente acción, si no eres pasivo, si no activo, es venir a los discipulados, ¿cierto? Para seguir renovando la mente. Pero el siguiente paso es decir, en medio del discipulado, bueno, pastora, ya llevo 10 clases, ¿qué puedo yo hacer para el cuerpo de Cristo? Amén. Otra cosa activa que puedes hacer es invitar a otras personas a la iglesia, a hablarles de Cristo. Y son muchas cosas las que podemos hacer. Amén. Constantemente. Entonces, miran, una mentira que el diablo nos dice y me parece maravilloso que vamos a trabajar bastante en esta noche, en el tiempo que nos queda. El diablo te dice, no puedes hacerlo, ¿cierto? El diablo te dice, eso es muy difícil, es duro. De por sí que traía algo en la mente hacer y al final no lo hice, pero bueno, creo que he estado meditando mucho en eso cuando nosotros, muchos viven cruzando la frontera, ¿cierto? Y para muchos no es tan fácil llegar a la iglesia. Y muchos, o sea, en nosotros surge mucho el no pude, pastora, no pude, es muy difícil para mí, es muy duro para mí, pero eso es una mentira del diablo. Amén. No nos la pone tan fácil, porque ahí sí ya no vamos a tener, ahora sí que menos tenemos excusas. Porque en vez de decir no puedo, o es duro, o es difícil, más bien podemos decir no quiero. Amén. Entonces les citamos acá, les decimos que tenemos el discipulado. No, pastora, no puedo. ¿O será que no quieren? ¿Cierto? Hoy felicitaba yo a Yamilé, está allá con los niños. De un tiempo, ella siempre ha perseverado, pero ella vive en tienditas que es bastante lejos. Y yo me admiro, llego y está acá y cualquier actividad, aquí está. Y ya yo llego y ella está acá. Ella es cabeza de hogar, tiene 3 hijos. En todo caso, hoy la felicité y le dije, ella ya no está diciendo tanto, no puedo. Es difícil, pero ella dijo, me organizo y lo hago. Amén. Ella no lo está aplazando, ella va a decir, no, pues pastora, cuando yo viva en La Parada o ahí en Villa Rosario, yo creo que voy a ir, ¿cierto? Y dice, pasar esa trocha es bastante estresante, bastante fuerte, pero ella no está diciendo, no puedo. Amén. Amén. Aleluya. Dios mío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastora, es que yo no puedo dormir si no me tomo la pastilla. ¿Alguno ha dicho eso? No, es que yo no puedo pasar el día si no tomo una pastilla para el dolor. No, es que realmente yo ya no puedo con ese esposo. No, es que realmente para mí es muy difícil perdonar. Santo Padre. Y el Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amén. Dios. Es que me cuesta tanto trabajo levantarme temprano. No puedo, es duro. Pero Dios me dice, todo lo puedo en Cristo. Ay, santo, ahí sí ya nos dañó todas las excusas. ¿Cierto? Amén. Pero ¿por qué no haces ejercicio todos los días un poquito? Pastora, es tan duro. Dijo una pastora, he hecho tanto ejercicio, empecé a hacer ejercicio ya bastante de edad y dijo, yo creo que haré ejercicio hasta que venga Cristo y todavía no se me va a notar. Porque a veces uno hace ejercicio y como que eso no se ve. Dios mío. Pero si Dios te dice que puedes, se puede. Amén.
¿Cómo van a decir? ¿Amén o ay, ay, ay? ¿Cómo van a decirlo? ¿Era que yo no quería hacerlo realmente, pastora? ¿O cómo vamos a decirlo? Todo lo podemos en Él, ¿cierto? Y sí quiero. Dios mío. No solamente lo deseemos, tomemos la decisión y lo hacemos, ¿cierto? Miremos Deuteronomio. Esto está muy buenísimo. Miremos Deuteronomio, que también, no, esto nos rompe muchas cosas. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, ¿qué? Ay, no, pero mire, ¿cuántos lo dijeron? ¿Cuánto? ¿No es demasiado qué? ¿Qué? ¡Aleluya! Resucitó el hombre. Amén. No, miren, esto es tremendo. Esto que yo les estoy aconsejando hoy, dice el Señor, no es demasiado difícil para ti, ¿cierto? Ni está lejos. Ah, santo. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Pero tampoco está en el mar para que digas, ¿qué pasará por nosotros? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dice, porque muy cerca de ti está. Amén. Está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? La cumplamos. Amén. Aleluya. Está aquí y está aquí. Si te levantas diciendo no puedo, pues eso es lo que está acá y lo que está acá. Pero si te levantas, hoy voy a pensar pensamientos correctos, lo hacemos. Amén. Hoy voy a perdonar, lo hacemos. Amén. Hoy voy a amar a ese que no quiero amar, lo vamos a amar. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Miren, la razón por la que nos cuesta hacer las cosas es porque siempre estamos pensando porquerías, pensando lo que Satanás interpone en nuestra mente en vez de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos elegir con cuidado nuestros pensamientos. Amén. Pensar en lo que pensamos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Miren, no es la situación, es lo que pensamos. Amén. No es las circunstancias, es lo que yo pienso, lo que realmente nos afecta en nuestras vidas. ¿Qué clase de mente tienes tú en este momento? ¿Pasiva o activa? Miremos Isaías 7:15, ahí todavía tengo unos minutos. Isaías 7:15. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Escojamos lo bueno, los pensamientos buenos y vamos a comer el bien de la tierra. Amén, lo bueno. El Señor quiere que comamos lo mejor en todas las áreas de nuestras vidas. Él quiere que tengamos lo mejor para nosotros. Amén. Pensemos y escojamos lo correcto, pensamientos correctos. Filipenses 4:8. Pensamientos correctos. Por lo demás, hermanos, esto lo hemos, si andan conmigo siempre, todo el tiempo lo han escuchado. Pensemos en qué, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, pensad, en eso pensemos. ¿Qué pasa cuando un hijo es tarde en la noche y el hijo no llega
¿qué es lo que viene a los pensamientos? Ay, terrible. ¿Por qué no decide, Señor? Bueno, aunque espero que hayamos puesto buenos fundamentos en ellos, Señor, yo decido pensar lo mejor. Decido que tú lo estás cuidando. Decido creer en eso. Decido creer que Él en este momento está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si ha pensado hacer algo malo, Él se detiene en el nombre de Jesús. Y tú lo guardas. Y dormimos como un bebé. Amén. Santo Padre. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Amós 5:14. Amós 5:14, que dice: buscad lo bueno, no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Busquemos lo bueno, pensemos lo bueno, ¿cierto? Y no lo malo. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en lo de esta tierra. Amén. No estemos enamorados de las cosas de acá de la tierra. Por eso es tan difícil para nosotros muchas veces, porque estamos tan apegados a las cosas de acá. Y esto es así como un suspiro. Esto pasa. Amén. Busquemos las cosas de arriba, coloquemos la mente en las cosas de arriba. Meditemos en las cosas de Dios. Busquemos la paz de Dios. Amén. Si quieres paz, busca la paz, buscando la palabra de Dios, tomando buenas decisiones. No tengamos una mente criticona. Amén. La palabra es demasiado valiosa. Dilo tú mismo, no es mi trabajo resolver las cosas. Amén. Dios es mi fuente. Él es mi fuente. Amén. Él es mi fuente. Aleluya. Dios va a proveer para nosotros suficiente y más que suficiente.